las enfermedades comienzan en el intestino, o al menos eso se supone que Hipócrates dijo hace más de 2000 años. Y digo se supone porque hay controversia acerca de quién dijo esta frase, pero esa controversia no es el tema del día de hoy. Lo que hoy nos interesa saber es acerca del intestino, del eje intestino-cerebro-microbiota, que yo sé que a lo mejor suena un poco confuso, pero precisamente para aclarar eso, nos juntamos estudiantes del TEC y así hablar del tema que posiblemente les interesa al público en general. Y para hacerlo aún más enriquecedor, invitamos a la doctora Patricia. Ella es médica veterinaria, es profesora de planta de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico de Monterrey y trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bastante bien, gracias. Qué bueno, nos alegra mucho tenerla el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente, gracias. Bueno, y regresando al tema. Como ya vimos con la frase de Hipócrates, desde hace ya bastante tiempo se sabe que hay una importancia muy grande en la relación del eje cerebro con el intestino, pero apenas hace unos años le empezaron a poner atención a la microbiota. Antes era conocida como flora intestinal, seguramente ese nombre le suena más. Pero apenas hace unos años le empezaron a poner atención a la microbiota, que es el conjunto de bacterias que se encuentran en nuestro intestino y que nos ayudan con diversos procesos. O puede que estén ahí nada más ellas aprovechando las condiciones que nosotros les damos, pero sin causarnos mayor daño. O incluso hay otras que están ahí sin causarnos daño, pero en cuanto se nos bajan las defensas, atacan. Y claro que también nos tenemos que presentar. Mucho gusto, me presento, soy Jacibi Tapia, estudiante de Biociencias. Yo soy Monse Olivera, igualmente estudiante de Biociencias. Mi nombre es Leonardo Sámano, estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, y nuestro apoyo técnico es Mauricio y María Fernanda, ambos estudiantes de Ingeniería en Biotecnología. Ok, bueno, como primera pregunta, bueno, como mencionaba mi compañera Hasibi, sabemos que en los últimos años pues ha habido este boom, ¿no? En la investigación sobre los efectos que tiene la microbiota intestinal, sobre diversos órganos como es el cerebro y pues también viceversa. Entonces queríamos preguntarle a qué cree que se deba este fenómeno, ¿no? De que en los últimos años ha dado este boom. Bueno, yo creo que como todo lo que ha sido el desarrollo de la microbiología, se ha ido dando conforme vamos teniendo cada vez más tecnología. Como ustedes saben, realmente hasta que se desarrollan los primeros microscopios, justamente es cuando se sabe que existen microorganismos, que sí, existen estos seres vivos que no son visibles al ojo humano. Y hasta entonces, justo Leeuwenhoek, que es el primero que junta una serie de cristales y piensa en los animáculos, hasta todos los pues famosos cazadores de microbios, a todos los microbiólogos que por primera vez empiezan a darse cuenta que todos esos seres microscópicos están asociados primero a enfermedades, es como se les dio la importancia. Y posteriormente, yo creo que mucho tiempo vivimos, sobre todo lo que fue el siglo XX, con el pensamiento de que todo microorganismo era dañino para el cuerpo humano si estaba dentro de él. Posteriormente, digamos que científicamente se fue demostrando que estos seres que habitan dentro de nuestro cuerpo no solo son más abundantes que nuestras propias células, tenemos 10 veces más células procariontes que eucariontes en el cuerpo. No solo no todas eran, ¿cómo se llama?, dañinas o patógenas, sino que la gran mayoría de ellas eran simbióticas y en muchos sentidos eran tremendamente benéficas su presencia en el cuerpo. Entonces, realmente este paradigma de la presencia de bacterias, de levaduras, etcétera, de diferentes seres vivos, inclusive ahora yo creo que estamos prontos a ir encontrando que también virus y otros bacteriófagos y otros seres son tremendamente importantes para la salud humana. Realmente, si ustedes se meten a buscar en las bases de datos de artículos, el estudio de
esta flora que ustedes le llamaban, y hoy es erróneo usar el término porque antes verdaderamente no existían todos los reinos que hoy tenemos, entonces a las bacterias se las metía en el reino de las plantas, por eso es que se les llamaba flora. Pero ya posteriormente que se hizo una clasificación correcta, pues ya pudimos darles el nombre completo o correcto, que es la microbiota, ¿no? Entonces, pues mientras más vamos sabiendo, hoy sabemos que no existe verdaderamente dentro de nuestro cuerpo un espacio que sea totalmente abiótico en el sentido de la presencia de microorganismos en el cuerpo, ¿no? Evidentemente hay unos que tienen mucha carga de esta microbiota y otros donde es pues muy escasa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y también no sé si bueno, como mencionamos, también estaba como justo esta parte del eje intestino-cerebro. No sé si nos pueda platicar un poco sobre eso, que nos dé más contexto, ¿no? Porque suena raro que, pues justo, o sea, que, bueno, lo que yo como afecta a mi cerebro, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de verlo. Vale la pena comentar, como yo les decía, que hay zonas de nuestro cuerpo donde hay una mucho mayor abundancia de estos microorganismos. No sé si quieran que comparta mi pantalla para que vean un poquitito de cómo es esto. Específicamente el tracto gastrointestinal es importante porque nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de microbiota en todo lo que es el tracto gastrointestinal. Evolutivamente, el tracto gastrointestinal fue generado para que como seres heterótrofos que somos podamos meter sustancias que vienen del medio externo para llenar nuestros requerimientos. Y evidentemente en el medio externo no solo hay nutrientes, sino que también hay muchísimas bacterias. Entonces, bacterias, algas, hongos, etcétera, todo eso puede entrar dentro de nuestro cuerpo y adaptarse perfectamente a las condiciones que hay en el tracto gastrointestinal. Y bueno, solo para que se den una idea, en lugares como la boca o el duodeno, tenemos por microlitros, si ustedes quieren, de fluido. Por ejemplo, el estómago, que es un lugar muy agreste con un pH muy severo, vamos a encontrar solo, por ejemplo, de las especies más comunes como los lactobacilos, los streptococos, etcétera, helicobacter, que estos tres últimos, por cierto, son los dos, strepto y helicobacter, son patógenos. Vamos a encontrar una carga muy pequeña porque justamente el pH los va a estar controlando. Pero en lugares donde se da en mayor abundancia la absorción de sustancias y donde se queda el bolo alimenticio por mucho tiempo, pues ese bolo alimenticio es suficiente para nosotros, pero también para millones y millones de bacterias primordialmente, donde vamos a encontrar millones, o sea, cuando le estoy diciendo 100 millones, 1000 millones, lo que se llamaría billones, etcétera, hasta 10 a la 14, para que se den una idea, especialmente en esta parte que es más de absorción. Pero vale la pena comentar que sobre todo, inclusive los diferentes filias de animales, los animales herbívoros, por ejemplo, que pueden alimentarse de plantas y que tienen celulosa, etcétera, ellos tienen cámaras especiales de fermentación que lo que primordialmente tienen son bacterias. Bacterias que les permiten, en el caso, por ejemplo, de una vaca, tienen 4 estómagos y tienen un rumen que es gigantesco, es una gigantesca cámara de fermentación que tiene millones y billones de bacterias que le permite degradar, por ejemplo, a la celulosa, a muchos componentes que nosotros no podemos degradar. Por eso los herbívoros se pueden alimentar de forraje, etcétera. Nosotros tenemos solo el ciego, el colon. El ciego es más bien común muy grande en caballos, que ellos pueden alimentarse, pero en el caso específico de los seres humanos, solo el colon es donde llegamos a tener bacterias que son capaces de digerir a fibras, las famosas fibras digeribles, y estas bacterias, enterobacterias
lactobacterias, eubacterias, son súper importantes porque ellas se alimentan de ese alimento que nosotros no podemos digerir y producen sustancias que nosotros sí podemos absorber. Entonces, de ahí vienen estos conceptos que se llaman prebióticos, probióticos y posbióticos. Un prebiótico es de lo que se alimenta la microbiota. El probiótico es la microbiota. Si yo desde fuera meto bacterias que se van a instalar en todo mi tracto gastrointestinal, ese es un probiótico, y los posbióticos son todas esas sustancias que ellos en su metabolismo van a estar liberando y que nosotros vamos a poder aprovechar. Entonces, muchas vitaminas, minerales, ácidos esenciales, etcétera, van a ser bioconvertidos por estas bacterias y van a poder ayudarnos a tener parte de esos nutrientes que nosotros en otra condición no tendríamos, pero también esto es totalmente simbiótico. Nosotros les damos todas las condiciones para vivir, para digerir, para reproducirse, y entonces esa microbiota ocupa un espacio de manera tal que cuando llegan especies patógenas, pues ellos dicen, aquí vivo yo y no vas a venir a invadir, y son una fuente importantísima de defensa para nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué le llamamos eje intestino-cerebro? Porque todo el intestino está absolutamente inervado. Vamos a tener una gran cantidad de nervios, ustedes lo saben, autonómicos, nervios que tienen una conducción retrógrada, y entonces muchas de estas sustancias químicas y toda la actividad que imagínense que es un mercado sobre ruedas gigantesco donde hay una actividad salvaje. Muchas de estas van a producir sustancias químicas que van a estimular esos nervios, y los nervios van a llevar una señal al cerebro, y esa señal va a tener muchísimos efectos dentro de nuestro cuerpo. Controlan apetito, controlan saciedad, controlan patrones de alimentación, porque obviamente estos que son 10 veces más que nuestros propios enterocitos van a decir, esto que me diste de comer, estos prebióticos, me hicieron crecer perfecto. Este antibiótico que me diste me mató a toda mi población, no lo vuelvas a hacer. Entonces, ellos van a estar mandándole mensajes a nuestro cerebro para decir qué necesitan, qué no necesitan, qué les falta y qué les excede. Sí, dime, Monse. Sí. No sé si era Hatsini. Sí, es que justo de lo de los nervios que decía, se me hace muy interesante porque, de hecho, bueno, según yo, tenemos más neuronas en todo el tracto intestinal que en la médula espinal, ¿no? Y es mucho decir, porque médula espinal es parte del sistema nervioso, que se supone sus células básicas son como las neuronas. Está muy interesante. Totalmente de acuerdo. Y hay que entender que no son neuronas sensitivas del dolor, por ejemplo, o sensitivas porque no sentimos el intestino, a menos de que se distienda y toque otras neuronas de sensación, no nos duele. Pero sí son sensores de otras cosas, de mediadores químicos, son potentes sensores para funciones importantes. Por ejemplo, esto del mal de puerco es real, es decir, cuando nosotros terminamos de comer y necesitamos digerir, necesitamos grandes cantidades de sangre que absorban todos esos nutrientes, que lleven hacia hígado metabolice y posteriormente pueda almacenar, saltar la glucosa, hacer glucógeno, proteínas, todos los síntesis y catálisis que hace el hígado. Entonces, esta baja importante de sangre hacia todos los tejidos y que se concentra en el tracto gastrointestinal no solo va a ayudar al hígado, sino que solo ustedes imaginen todo lo que ese intestino va a estar recibiendo de nutrientes, de oxigenación, va a ser el centro en ese momento. Entonces, mientras más plena sea una comida, mientras más digestión requiera, etcétera, más va a llevarnos a esto. Entonces,
para las mismas bacterias también es bien importante, es como si fuera una cadena de producción, donde si se les junta la chamba, el problema es que esos nutrientes pueden empezar a fermentarse, por ejemplo, hacer una fermentación láctica, y muchas de ellas, aquí vamos a ver cómo el pH les afecta de una manera importante y van a perderse algunas especies o una parte de la población. Entonces ellas tienen que avisarle a tu cerebro, a ver, esto ya no lo comas, ya tienes saciedad. Nosotros tenemos muchos comportamientos como el pica, no sé si lo han escuchado. El pica es cuando tienes deficiencias de alguna sustancia. Por ejemplo, si han visto ustedes las mujeres embarazadas que requieren de grandes cantidades de calcio, van y andan rascando y se comen el yeso, los gises. Las mujeres nos pasa mucho que en el ciclo menstrual, como perdemos mucha sangre, mucha agua, requerimos mucha agua y entonces las sales nos hacen absorber agua y a lo mejor no me van a dejar mentir Montserrat y Hatsiri, se nos antoja todo lo salado, lo picoso, lo que tiene sales y ahí estamos comiendo, sí, nos dio risa, sí, a todos nos pasa y eso se llama pica, pero hay lo contrario y es la disgeusia. Cuando algo nos hace daño, inmediatamente le avisamos a nuestro cerebro y no sé si también les ha pasado que cuando tienen una diarrea terrible o tuvieron una indigestión, vuelven a ver el alimento e inmediatamente sienten una repulsión absoluta por él. Hoy sabemos que es esta microbiota, qué bonita Hatsiri, que ya se acordó de todas sus experiencias, quien nos está controlando esto. Monse. Sí, es que justo me acordé de que el otro día me estaba haciendo un pan con Nutella. O sea, me lo estaba preparando nada más y yo tenía un antojo enorme de Nutella, pero pues en mi panza empecé a sentir como grr, grr, como que me estaba diciendo, no te lo comas, no te lo comas. No le hice caso, me lo comí y me dio diarrea. Es que es impresionante cómo nos puede avisar tanto, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, algo muy importante es que las especies que tenemos, ahorita solo vamos a hablar de tracto gastrointestinal, porque es este famoso eje cerebro-intestino. Estas especies predominantes van cambiando por la edad y esto es tremendamente importante. La primer cantidad importante que vamos a recibir de bacterias va a ser primero, al pasar por el conducto de parto, todo el conducto de parto tiene las principales bacterias, que es como si nos pusieran una biblioteca y nos dijeran esto que vas a estar, perdón, mi perrito que está aquí dándole la lata, disculpen. A estas bacterias te vas a enfrentar el resto de tu vida. Y entonces, desde el canal de parto, nuestra madre va a poner ahí, bueno, nuestras bacterias se van a poner ahí para enseñarnos. Una fuente importantísima de esas bacterias son perdón, voy a cambiarme de cuarto para que, nada más tantito, porque si no no nos va a dejar en paz. La otra fuente importante es, ¿cómo se llama? La leche materna. Sabemos que el calostro nos va a dar los primeros anticuerpos, pero la leche materna tiene gran cantidad de actinobacterias y proteobacterias. Entonces, esas son las que primero van a colonizar a todo el tracto gastrointestinal y que van a favorecer todo el metabolismo de los componentes de la leche. Independientemente de que nuestro hígado también poco a poco va a ir generando las enzimas capaces de metabolizar, por eso poco a poco vamos a ir comiendo alimentos sólidos y esos alimentos sólidos traen sus propias bacterias y esas bacterias que van a empezar a colonizar van a irnos adecuando también a ese metabolismo. Dime, Leonardo. Por ejemplo, ahorita que tocamos el tema, bueno, creo pertinente una pregunta que sería, ¿qué alimentos son recomendables durante el embarazo como para proporcionar buena leche materna y, pues, por ende, una sana microbiota intestinal para el bebé? Ajá, mira, en realidad todo lo que pase a la sangre de la mamá pasará al bebé, pero las bacterias no. Entonces, esto es muy importante porque la microbiota es una huella de tu vida. Literalmente lo que tú vas comiendo, vas generando o creciendo a esas especies.
Así que en realidad, si llevas una dieta que cumpla con los requerimientos para la formación del bebé, pero que no altere a la microbiota que tú sueles tener, será más que suficiente para poder estar preparada como madre, como persona gestante, para poder pasar toda esa información al producto. Algo que a lo mejor sí es importante comentar, Leonardo, es que sí hay algo que altera de manera importante y es la cesárea. Yo les decía que cuando pasa por el canal de parto, es donde se va a bañar literalmente de estas bacterias. Si nace por cesárea, yo creo que muchos de ustedes, yo también nací por cesárea porque fui gemela, ya no pasamos por ese canal de parto, esa no se la sabía, y entonces pierdes ahí esas que te están dando desde ahí, pero en la leche vas a pasar mucha de esas bacterias hacia la progenie, ¿no? En este caso, hacia los hijos. Muy importante, mucho más importante de que eso, Leonardo, es consumir medicamentos. Esos afectan mucho más, es decir, sobre todo antibióticos, porque los antibióticos no preguntan, ¿y tú eres una bacteria buena o una mala? ¿Eres simbiótica o eres patógena? Simplemente las mata. Entonces, esto es muy importante. Normalmente en el embarazo, lo idóneo es no tomar medicamentos, pero si hay una infección, es súper importante detenerla, porque en ello va la vida del bebé y de la mamá. Y entonces, pues ni modo, hay que, ¿cómo se llama? Darlo, pero lo recomendable es sustituirla o reconstituirla con prebióticos, con probióticos, básicamente, con esas especies que pueden volver a repoblar. Y pues haciendo ejemplos, todos los bacilos, o sea, los que tenemos normalmente, que son los bifidus, que son generar protobacterias, actinobacterias, que son las que son muy, muy importantes para mantener una salud adecuada, y alimentos que tienen estas, desde luego, los yogurts, los jocoques, muchos de estos productos de la leche, pues van a dar rápidamente estas poblaciones para que, por eso yo decía, mientras más cercano sea ya la lactancia, que es como en realidad lo va a recibir el bebé, pues es más adecuado. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí que yo como en este caso que mi rama es completamente diferente, no tenía ni Claro. idea de esto. Ajá. Y yo les platicaba que van cambiando la cantidad de bacterias que tenemos. Si ustedes se fijan, el adulto puede tener una variedad muy grande de especies, y esta va a depender, desde luego, de lo que comemos, desde luego del uso de sustancias químicas. Por ejemplo, el alcohol acaba por completo con las bacterias. O sea, si el alcohol afuera es lo que usamos para desinfectarnos, imagínense qué pasa adentro. Solo para que se den una idea, el alcohol para desinfectar está al 70%. Un vodka, un tequila, pueden estar casi al 50%. Entonces, pues ahí está, y se lo están echando, y pues así como matan a las bacterias y a los virus de fuera de sus manos, pues se van a echar a la microbiota. Esta es una cosa importante. Los medicamentos, desde luego los más importantes, los antibióticos, y por supuesto, cuando tenemos bacterias patógenas o virus o parásitos que generan que las diarreas pues se lleven todo consigo, se lleven a veces hasta el tejido intestinal, hace que se pierda por completo a estas bacterias. Y desde luego, pues las personas de la tercera edad también van cambiando sus patrones alimenticios, van cambiando, ya han pasado muchos años de estar consumiendo sustancias químicas, y esto decrece también de manera importante. Y sí es importante que por eso hoy, hace rato que ustedes me preguntaban, hoy se le está dando tanta importancia, porque si nosotros vemos en cualquier base de datos de la cantidad de artículos que se han hecho sobre microbiota, hasta antes del año 2000 eran pues 1, 2, 3 artículos. Si ustedes ven en los 25 años, sin error a equivocarme, el 80% de artículos que se hacen sobre salud tienen que ver con microbiota. Entonces, esto es a raíz de que un día se dieron cuenta que esto era tremendamente importante, y cada día más, ¿no? Y cada día más.
Y de una vez con mi bola de cristal, déjenme decirles que hacia donde vamos ya no solo es la microbiota, ustedes que están en biotecnología, en biociencias y en sustentable y todas estas, es hacia los virus y hacia los bacteriófagos, porque van dejando el material genético en esas bacterias y en nuestro material genético, y al rato nos vamos a dar cuenta que nuestro genoma tiene un montonal de genes que vienen de otras especies y que se han ido dejando en toda la evolución. Sí, como la mitocondria, ¿no? Que antes era una bacteria y se nos unió, es que es, wow. Ahora ya sabes que ya hay trasplantes de mitocondrias, ya puedes pasar mitocondrias de una célula a la otra, sobre todo para enfermedades mitocondriales. La verdad es que las carreras que ustedes eligieron están padrísimas porque así allá va todo. Los biotecnólogos también, y sí, pues, y todo esto es que no se conocía, por eso no se le daba la importancia que se tenía, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, sí me gustaría decirles que los antiguos chinos ya hacían trasplante de microbiota. Y esto es, sé que suena horrible y horroroso, pero era pasar heces fecales de una persona a la otra. Y a veces no lo hacían por vía oral, porque pues tienen que pasar por el estómago y ahí se destruyen. Lo hacían por vía anal. Y veían que se curaban de las enfermedades. Entonces, algo que es muy común, que déjenme decirles que ha ido cambiando de manera importante en nuestra microbiota, es el uso y el abuso de algunos medicamentos. Por ejemplo, omeprazol. A la gente le encanta, ¿no? Nunca se preguntan por qué traen una acidez estomacal terrible y es por estrés, porque comen picante, porque dejan muchas horas sin comer, etcétera, y entonces todo lo quieren resolver con omeprazol, ¿no? Y el omeprazol es un bloqueador, un inhibidor de la bomba de hidrógeno, ya no produces ácido clorhídrico, y sí, pues está padrísimo, ya no me arde el estómago, pero eso hace que todo el pH del intestino se modifique, y entonces estas bacterias que estaban acostumbradas a crecer en un pH de 2, estas en un pH de 6, 5, 7, y estas ya en un pH básico, pues todo este pH vaya incrementándose y empiezan a crecer otras que son oportunistas, como Clostridium difficile, que se echa a todas las demás, y de repente un día te dan una diarrea terrible por un Clostridium difficile, y el nombre de difficile tiene que ver no solo porque es difícil cultivarlo, sino porque es casi imposible quitarlo. Y entonces ahí es donde entra, mete microbiota para que ellos sean quienes se peleen, se hagan su campo de batalla y puedas tratarlo. Entonces, cuando tenemos diarreas bacterianas, virales, que se llevan consigo a toda la microbiota y también al tejido intestinal, se debe de repoblar lo más rápidamente posible con prebióticos, con probióticos, y pues hay trasplantes de materia fecal. Ahora no se preocupen, ya no se hacen con cápsulas, se tragan y ahí es como se hace. El problema es que se van buenos y malos, ¿no? Y una de las cosas que se vio en estos trasplantes de microbiota es que algo bien interesante, que si venía de una persona gorda a una delgada, la persona delgada empezaba a subir de peso, porque nuevamente esas bacterias tienen avidez por estar comiendo y entonces van a estarle mandando a su cerebro la señal de quiero comer, necesito comer, estamos muy flacos, tenemos que tener más reservas, y ahí es donde se dieron cuenta que no era solo ese microambiente en tracto gastrointestinal, sino que esos productos posbióticos producidos por esas bacterias llegan a los nervios, estimulan de manera aferente de ahí hacia el cerebro y empiezan a generar cambios conductuales importantes. Entonces, la verdad es que esto es interesantísimo. Yo creo que es pues un área que hoy se le está dando mucha importancia. De ahí, bueno, ahorita no tengo aquí a nadie de nutrición, pero que cada vez más estamos viendo el necesitar hacer tratamientos integrales con alimentos funcionales, con alimentos que den especies que nos ayuden a una salud más integral. Hatsibi o Monse, no sé quién quería por ahí preguntar. Está bien. De los trasplantes fecales, creo que alguna vez vi un caso de una mujer que la habían trasplantado, pero le dio diabetes, ¿no? Efectivamente,
porque qué venía de una persona que tenía diabetes. Déjenme platicarles de otro caso y ahorita me acabas de comentar, de recordar. Déjenme ver aquí un artículo que también para mí es bien importante enseñárselos. En 1900, perdón, no fue en 1900, en 2015, si no mal recuerdo, Nature saca un artículo sobre el uso y abuso de los endulcorantes en Estados Unidos. Ellos hacen un estudio, un metaanálisis de muchísimos estudios durante 20 años del uso de diferentes endulcorantes en Estados Unidos y empiezan a ver qué pasa con las personas que durante años han utilizado estos endulcorantes. Y ven que resulta que las personas que consumen endulcorantes, después de cierto tiempo empiezan a generar resistencia a la insulina. Entonces, cuando van a sacar este artículo, que este es el artículo original, que les estoy enseñando, ellos deciden sacar un artículo de divulgación para los medios, porque imagínense, iba a ir contra toda la industria de endulcorantes, o sea, Coca-Cola, todos los refrescos, todo lo que tiene light, era decir las consecuencias de utilizar los endulcorantes. Entonces ellos hacen un artículo, espérenme. Bueno, ahorita les iba a enseñar, este es el artículo científico, ahorita les enseño el artículo, ¿cómo se llama? El de divulgación que ellos hacen, y ellos lo que hacen es explicar por qué el uso de los endulcorantes cambia o hace esta resistencia a la insulina y termina generando una diabetes. Y es básicamente porque cambia todas las especies de la microbiota presente en el tracto gastrointestinal. Es decir, nosotros utilizamos, por ejemplo, la stevia o la sucralosa, la famosa sacarina, los aspartames y todas estas. Y aquí lo que ven es que inducen intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina porque cambian por completo la microbiota del tracto gastrointestinal. Ellos lo que hacen es ven qué pasa con el peso, con casos de diabetes de personas que tienen más de 20 años utilizándolos y empiezan a ver que sobre todo sacarina, los aspartames, o sea, todos los endulcorantes que antes se utilizaban, que todavía se utilizan en muchos productos alimenticios, generan rápidamente intolerancia a la glucosa, porque cada vez que yo como algo dulce, mando una señal a mi cerebro y mi cerebro libera glucosa, porque dice, ya viene más comida, ¿no? Y entonces esa glucosa que está en el hígado, en los músculos, es liberada, pero nunca llega esa glucosa al hígado. ¿Por qué? Porque pues no se absorbe, porque realmente era solo el endulcorante, y entonces liberas glucosa, pero nunca la restituyes, y entonces empiezas a hacer resistencia. Justo la insulina dice, no, espérate, a mí nada más me están vacilando, esto es como el Pedro y el lobo, ¿no? Realmente el lobo no viene porque la glucosa no viene y entonces ya no te creo la próxima vez que dices que me estás mandando glucosa. Y también una de las cosas muy importantes que se vio estos en modelos experimentales animales, se les dio y se les alimentó con diferentes endulcorantes y se fue viendo qué especies de microbiota habían en el tracto gastrointestinal y empezaron a ver que pues sí, tú engañas bien padre con el stevia, sabe dulce, está delicioso, no se absorbe, no tiene prácticamente efecto sobre el tracto, o sea, sobre el cuerpo, pero estas ingenuas bacterias viven de la glucosa que tú comes, de la fructosa, de todos los alimentos que tienen carbohidratos simples. Y si resulta que todo lo comes light y que todo es industrializado y tiene endulcorantes y no tienes verdadero acceso a carbohidratos simples, pues se mueren esas bacterias y empiezan a crecer otras especies que son mucho menos adecuadas, como los Clostridius o como algunos otros, y entonces eso empieza a generar cada vez más problemas que terminan siendo diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, etcétera,
y todo a raíz de querer hacer todo light. Entonces, sí es importante que si a alguien tenemos que cuidar en nuestra vida, es a estas especies que viven dentro de nuestro cuerpo y que nos generan tanto beneficio, ¿no? Entonces, sí es tremendamente importante que sepamos que no solo es que controlen lo que está pasando con los alimentos, lo que pasa en el ambiente del tracto gastrointestinal, sino que ellas controlan inclusive hasta nuestros pensamientos, esta voluntariedad de querer comer comidas con más ácidos grasos, comidas con más azúcares, comidas con más ciertos tipos de nutrientes, y estas sensaciones que platicábamos de saciedad, inclusive cada día más estudiado con trastornos mentales. Dime, Leonardo. Justo que tocamos ese tema. Por ejemplo, ya nos mencionó un poquito acerca de, bueno, más bien mucho acerca de cómo alteraciones en la microbiota pueden afectar el intestino, pero ahora justamente cómo podrían llegar a afectar el cerebro, ¿no? Que eso es lo que uno, pues no se imagina a primera instancia. Mira, muchos de los trastornos como la diabetes, todos los trastornos alimenticios, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad, están dados por la deficiencia de aminas biogénicas. Las aminas biogénicas más importantes son la serotonina, la dopamina y la adrenalina, ¿ok? Estas tres sustancias, bueno, está la histamina, la acetilcolina, pero estas tres que te estoy diciendo, serotonina, adrenalina y dopamina, son generadas en nuestro cuerpo por aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que yo no puedo producir y me los tengo que comer. Entonces, dopamina y adrenalina se hacen a partir de tirosina y serotonina se hace a partir de triptofano. Entonces, te lo tienes que comer para poder producir estas sustancias. Intestino tiene grandes cantidades de serotonina, la produce, es capaz de producir serotonina a partir de tu triptofano que te comes. Y la tirosina, también el intestino, todo el sistema nervioso adrenérgico y el intestino mismo tiene muchísima dopamina que cada vez no sabíamos que la tenía. En el cerebro la dopamina es la sustancia del placer, es la sustancia de la adicción. Cada vez que tú haces algo bueno para tu cuerpo, liberas dopamina. Entonces, imaginen que se acaban de comer algo delicioso y al final dicen, lo que está haciendo el cerebro es mandando un rush de una descarga gigantesca de dopamina y ustedes dicen, otra vez, quiero volver a hacerlo, quiero volver a echarme ese helado, quiero volver a comer ahí donde comí, quiero volver a jugar ese juego de video, quiero que el niño que me gusta le dé like a lo que me gustó, porque eso todo el tiempo está liberando dopamina. Bueno, para poder tener dopamina tienes que comer algo que tenga tirosina. La serotonina es la sustancia de la felicidad. Si nosotros tenemos en el cerebro suficiente serotonina, somos los más felices del mundo. Pero si empieza a bajar del cerebro la serotonina, inmediatamente lo primero que nos da es el síndrome fúrico. ¿Alguien le ha dado hambre después? Así que se ponga enojado cuando tiene hambre porque te bajó la serotonina. Y aunque tenemos un montón en el intestino, la serotonina no pasa al cerebro. Tienes que comer triptofano y el triptofano es el que pasa al cerebro y en el cerebro puedes hacer serotonina, dopamina y adrenalina. O sea, tienes que comerte los aminoácidos para que puedas tener en el cerebro dopamina, adrenalina y serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si va bajando esa serotonina, pasas de estar como loco porque te quieres comer un elefante a que de repente dices, ya se me pasó el hambre, ¿ok? Eso se llama refractancia, o sea, ya no quieres la serotonina y dices, no, pues ahora ya no como, ya está la siguiente. El problema es que no podemos vivir sufriendo, ¿no? Y entonces nos vamos adaptando, pero mientras más sigue bajando la serotonina, empieza todo el trastorno alimenticio. Ahí, cuando hay muy baja serotonina en el cerebro, empezamos a tener comportamientos obsesivos, ¿ok? Entonces, para tener un trastorno alimenticio tienes que ser obsesivo. Contar las calorías, hacer tanto tiempo de ejercicio, hacer dietas, la ortorexia es un trastorno obsesivo. Solo como carne de vaca contenta criada al amanecer. Yo soy vegano, esto se llama ortorexia. Elegir qué comes y qué no comes. Y eso lo hace esa capacidad de que no tenga serotonina en el cerebro.
Entonces sigue bajando, 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 y entonces ahora no solo tienes toda esta gama de trastornos obsesivos, igual que el workaholic, el que hace vigorexia, etcétera, mucho ejercicio, sino que ahora caes en la ansiedad, y ansiedad es demasiada sensación por querer esta necesidad de seguir aumentando tus niveles, y posteriormente hasta que vas entrando a un periodo de absoluta refractancia, y es la depresión. Entonces, ¿quién te puede ayudar a controlar eso? Las bacterias. Ellas son las que le van a decir a tu cuerpo, come, por favor, te lo suplico. A lo mejor tú ya no lo quieres, pero yo sí lo necesito. Ajá. Hasibi o Monse. Acá, Monse, acá. Bueno, a mí justo, o sea, me surgió mucho esa duda porque de hecho, no hace mucho leí papers también que, la microbiota también se ha visto relacionada como, por ejemplo, con casos de depresión y inclusive creo que con Alzheimer, no sé Ansiedad. si, y ansiedad, no sé si nos puedo... Absolutamente, completamente. Y es justamente, ustedes imagínense que pierdan a estas controladoras también del cerebro, del comportamiento de comer, de tener una serie de comportamientos de vete a dormir, de haz esto, de haz lo otro, porque ustedes son su cuerpo, ustedes son su casa, ustedes son donde sobreviven. Si yo las pierdo, entonces empiezo a ese eje que me mandaba señales para ahora come, ahora duérmete, ahora come mejor esto, ahora como tienes más serotonina, eres más feliz, tienes más placer en la vida. Si pierdes todo eso, entonces empiezas a tener indiferencia. Indiferencia es ya no captar esas sensaciones del medio externo controladas por algo que está en mi medio interno, y empiezo a perderlo, 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 perderlo. Piensen, por ejemplo, en un trastorno alimenticio, como por ejemplo la anorexia. O sea, hay personas que pasan días y hasta meses sin comer, o comiendo lo mínimo. Pues esas bacterias se van a morir porque viven de lo que tú comes. Y si no comes, pues se van a morir. Y entonces esa que estaba controlando el decirte, oye, si nos echamos unas palomitas, o échate una comidita, ándale, tenemos hambre, pues ya no va a haber esa vocecita dentro, que son millones de bacterias que te están diciendo, come por favor, haz esto, haz lo otro. Entonces, son muchos de los tratamientos que se están utilizando, sobre todo para los trastornos alimenticios y para muchos trastornos mentales, es a través de probióticos y prebióticos, el mantener un eje intestino-cerebro, que aunque tu cabeza diga, ay, nana, ya no me voy a comer, estoy a dieta, estoy no sé qué, las bacterias sean las que digan, a mí no me importa, yo tengo hambre y hazle como quieras, ¿no? Monse. Así, justo, bueno, ahorita que menciona estos conceptos de prebióticos y probióticos, no sé si nos pueda como que explicar un poco la diferencia, porque muchas veces se suelen confundir, ¿no? O sea, Sí, escuchamos mucho en la tele como, por ejemplo, Yakult tiene probióticos, ¿no? Y otras veces escuchamos como que prebióticos y muchas veces pues se suelen, confundir las personas. ajá. Pre es antes, biótico es el ser vivo, entonces es lo que se necesita para que viva el ser vivo. Entonces, todo aquello que favorezca el crecimiento de la microbiota, de la eubiota, de la microbiota que nos interesa, se le llama prebiótico. Entonces, les voy a poner un ejemplo y no es un mal ejemplo, es real. Quien empieza toda esta historia es Kasei Shirota, sí, el generador de Yakult. Él es el primero que dice las bacterias son quienes nos mantienen vivos. Y entonces él empieza a hacer estos lactobacilos porque se da cuenta que están en la leche, que son muy buenos, que es lo que los niños bebés están recibiendo a través de la leche materna, y empieza a hacer estos cultivos. No él es el primero, porque los yogurts, los jocoques, el alimento fermentado que tiene bacterias, existe desde siempre y siempre se ha visto que tiene beneficios, pero él es el primero que dice, si te echas todos los días un Yakult vas a estar bien. Entonces él es el primero que empieza con el concepto de alimentación funcional, con los nutracéuticos. Y entonces Yakult, si ustedes lo han tomado, yo creo que todos alguna vez, es agua azucarada, tiene glucosa, tiene antibióticos para que no crezcan otras bacterias, otros medios para que no crezcan otras bacterias, un pH. Entonces, todo lo que condiciona a que crezca bien tu lactobacilo se llama prebiótico. El probiótico es lo que al llegar a tu cuerpo
es como si tú pusieras la semilla para que se hagan los cultivos de las bacterias. Entonces, esas bacterias que vienen en los lactobacilos van a llegar, se van a colonizar y van a empezar a dividirse. Se llaman probióticos porque ellas van a generar nuevos bióticos. Entonces, las bacterias que te comes o en el cinuberase o en extractos que tienen esas bacterias, esos son los probióticos. Y los posbióticos son las sustancias que van a sacar esas bacterias y que tú vas a aprovechar, como la vitamina K, como algunos cambios que hacen ellos químicos y que tú vas a obtener de esas bacterias, algunos ácidos grasos esenciales, etcétera. No sé si me expliqué, Monse, de pre es para la bacteria, el biótico es la bacteria y los posbióticos son las sustancias que genera esas bacterias y nos van a ser provechosos a nosotros. Sí, sí, quedó muy claro, doctora, gracias. Y de hecho, de lo que ay, se me revolvió la lengua bien cañón. De lo que dijo del Yakult, hace poquito me dijo, es que le estaba hablando justamente de esto con una amiga, y me dijo, pero es que, o sea, el Yakult no debería como almacenarse a cierta temperatura para que esas bacterias que nos ayudan, los Kasei Shirota, realmente nos ayuden, o sea la condición en la que esté, siempre nos va a ayudar. No, y sí es bien importante. Debe de mantenerse refrigerado, siempre lo van a ver refrigerado, porque eso hace que el metabolismo de la bacteria decrezca de manera tal que esos mismos que vienen ahí no sigan creciendo y que no crezcan otras bacterias. También es importante tenerlo en un medio oxigenado porque estas bacterias son aeróbicas, van a ya estando en el intestino estarán en un ambiente mucho más anaeróbico, pero justo la idea es no, vamos, que no nos crezcan otras especies que no nos interese que crezcan. Algo muy importante también es ¿cómo se llama? Yo no sé si alguno de ustedes ha hecho cultivos de búlgaros, de estos, del yogurt famoso. Estos búlgaros son muy curiosos porque son así cúmulos de bacterias gigantescos que son, o sea, se ven al macro. Y estos hay que enjuagarlos, es el líquido donde vamos a tener todas las bacterias, que se llegan a solubilizar y que no están ya, es que las bacterias hacen biofilms, hacen como alrededor de cada colonia, van haciendo grumitos. Entonces, sí son muy importantes. Hay algunas que tenemos que tener a temperatura ambiente. Los búlgaros pueden estar un tiempo a temperatura ambiente para que se dividan correctamente, pero cuando yo quiero detener el crecimiento bacteriano, lo paso a refrigeración, donde deben estar entre 2 y 4 grados para que yo frene lo más posible esa división. Y que no estén creciendo, por ejemplo, tienen que estar en un ambiente donde puedan estar aireados, etcétera. Entonces, sí hay toda una técnica, pero pues ya como traen las bacterias, ya están las que tienes que tomarte, etcétera, sí son, pues, primero que nada son seres, agentes vivos, entonces se caducan, pueden morirse esas bacterias, o pueden, ¿cómo se llama? Crecerles, porque son medios ricos en azúcares y en otras cosas de probióticos, y entonces otras bacterias les pueden crecer por ahí, ¿no? Entonces sí es importante pues cuidar también que se den. Y bueno, no son los únicos probióticos, hay muchísimos. Hoy ya podemos conseguir inclusive las bacterias liofilizadas, en cápsulas y en algunas otras, y hoy ya más que hacer propiamente estas trasplantes de microbiota, ya tenemos cápsulas de liofilizadas de las especies bacterianas que son las más adecuadas para tener en el tracto gastrointestinal. Okay, bueno, está muy interesante, la verdad. Y pues, o sea, creo que como que el público en general muchas veces como que desconoce de esto, ¿no? O sea, la población en general como que hace caso omiso y opta, no sé, por los medicamentos, decir como, bueno, ya me cayeron mal los tacos, voy por un omeprazol o por un Pepto-Bismol. Entonces, no sé como qué consejos, o sea, si usted se los pudiera dar a la población en general, ¿qué consejos les daría como para cuidar su microbiota intestinal, ¿no? Para como que cerrar esta sección. Échate un Yakult diario. El Yakult, sí, pero
Yo creo que primero que nada saber que existe. O sea, yo creo que inclusive quitar el nombre de flora intestinal y dar el nombre correcto de microbiota, saber que hay algo que se llama eubiota, que son esas bacterias, algas, etcétera, levaduras, que son muy buenas para la salud y que existen otras que son oportunistas y otras que son patógenas. Cuando hay más de esas oportunistas y esas patógenas se llama disbiosis y entonces ahí ya perdimos ese equilibrio y hay que evitar que eso suceda. ¿Por qué sucede? Por el uso justo y abuso de estas sustancias químicas, de antibióticos, de alcohol, de comidas muy irritantes, de justamente que te entre una bacteria patógena y se echan las otras. Entonces, donde más vamos a encontrar microbiota es en el alimento natural. Es decir, cuando yo ya proceso un alimento, se esterilizan, se pasteurizan, entonces pierdo mucho de ese componente biológico que viene, que por más que le hagas una bacteria, de una manzana, dentro van a venir esas bacterias que tú necesitas, ¿no? Entonces yo creo que regresar a volver a comer alimentos de su estado original, ¿no? Porque mucho tiempo lo hemos hecho mucho, pues se nos hace más fácil comernos una Maruchan que hacernos una ensalada que tiene grandes cantidades de microbiota, de ubiota. Entonces yo creo que sí es cuidar la alimentación, evitar el uso y el abuso de sustancias químicas como alcoholes, como el tabaco mata, no tienen una idea cuánto. Bueno, los humos en general, porque puede ser la marihuana, puede ser el vapeo, todo eso pasa y mata también a nuestras células, pero a todas las bacterias también. Y sobre todo, muy importante, siempre que se dé un tratamiento con antibióticos, hay que reconstituir a la microbiota. Es decir, acabamos nuestro tratamiento y hay que si no es nada muy grave, de verdad, con comer, volver a comer cosas más o menos en unas 2 o 3 semanas, pero sin insistir que sean cosas que tengan esas bacterias de una manera natural, o sea, de verdad echarse la ensaladita, estar comiendo, pues las manzanas, leche, o sea, todo esto que tiene a esas bacterias para volver a restituirlas, y si lo queremos hacer muy rápido, pues hoy existen muchísimos prebióticos y probióticos que nos ayudan a que crezcan mejor las especies que más nos interesan, ¿no? Fíjense que existe algo que se llama exposoma, pocas personas saben qué es eso, y es todas las sustancias químicas que se ponen en contacto con nuestro cuerpo desde que somos concebidos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el exposoma le pega a toda nuestra biología, a nuestras células, a nuestro genoma, pero algo que pasa mucho es que el exposoma le pega mucho a la microbiota. ¿Y qué es el exposoma? Por ejemplo, si a la mamá que está gestante se le ocurre fumar, tomar alcohol o drogas, yo sé que eso suena horrible y rarísimo, pero pasa, o tomar medicamentos, pues todo eso le va a pegar a nuestras células, pero también a nuestra microbiota. Y viceversa, hay cosas que hacemos sin querer, es decir, por ejemplo, los contaminantes, hoy cada día se está estudiando más contaminantes que puedan haber en que respiremos, que nos tomemos, los microplásticos, diferentes sustancias que nosotros no queríamos meternos, pero cuando respiramos, cuando tomamos agua, cuando nos comimos algo, cuando lo que sea, entran y pueden atacar a nuestra microbiota. Y esto por eso es tan importante que se siga terminando de determinar muy bien todo ese papel tan importante que tiene la microbiota y la cuidemos como a la niña de nuestros ojos, porque esas bacterias nos mantienen vivos, ¿no? Entonces hoy sabemos que las personas que están inmunocomprometidas, quien más las protege es su microbiota. Y ahí el problema es que ella trabaja junto con el sistema inmune y si yo abato el sistema inmune y ya las bacterias no pueden, pues saltan las oportunistas o las patógenas y es cuando más se dan estas enfermedades. Entonces, pues yo creo que nada más lo único que les diría es regresemos, back to the basics, ¿no? Vamos a volver a comer lo más sano posible, comidas lo más natural posible, lo menos procesada, y pues literalmente, pues favorecer a que tengamos una microbiota adecuada. Y pues nada, hasta ahora no existen así propiamente que yo les diga, "Ay, voy a tomarte una muestra y te voy a decir cómo andas", sino que exclusivamente se hacen para estudios y estas cosas, pero pues sí es importante,
pues saber que especialmente cuando algo pasa muy específico, procesos de diarrea muy severos, tratamientos con antibióticos, no fumar, todas estas cosas, pues hay que pensar siempre en restituir a esa microbiota. Igual añadir que, bueno, si de por sí ustedes tomaron y no sabían cosas, yo de que no sabía casi nada de este tema, así quedé asombrado porque pues no profundizamos a veces, ¿no? La importancia que llega a tener como el estómago, o en este caso Ujú. las bacterias. Por ejemplo, en mi caso, que nos dieron como una clase de bioremediación, el uso de organismos vivos para remediar ecosistemas. Ahí fue Ajá, cuando descubrí un poquito acerca de la importancia que tienen las bacterias en, por ejemplo, el proceso de respiración, que nos comentó una profesora justamente que había una bacteria que gracias a ella estamos pues vivos todavía, que metabolizaba el CO2 del ambiente. Entonces, ujú, pues es un tema muy interesante todo esto de bacterias, y pues muchísimas gracias por su tiempo. Fue al contrario. muy interesante. Les Sí, voy a pues, dejar algunas cosillas para que vean, Hatsiri y Monse ya las habían visto, pero hay un video padrísimo de microbioma, que ahorita justo por eso estaban escuchando, que lo quiero, que bien que valdría la pena que lo vean. Ay, espérenme. Estos cuates tienen unos videos increíbles. Y vale muchísimo la pena porque justamente platica todo lo que es la microbiota y justo habla mucho de todo lo que es el sistema, el eje intestino-cerebro. Y sí se lo súper recomiendo, así se llama, ¿cómo se llama? Es toda una serie que además tienen unos TikToks espectaculares también estos cuates. Y pues cada vez más hay más y más información de Kyrgyzstan. Este, y se los súper recomiendo. Porque además están explicados de una manera muy atractiva. Y pues justo explica qué es la microbiota, justo explica qué es prebiótico, probiótico y posbiótico. Y pues yo les decía, información cada vez van a encontrar más. O sea, si nada más ponen así en PubMed o en quien quieran, en Google Scholar, y ven en los últimos años, o sea, ya así de que había 2 artículos y ¡pum! De repente millones y millones de artículos. Por ejemplo, SARS-CoV-2 y microbiota, o sea, todo el tema que quieran poner, hay un montón de información porque, pues, simplemente es que antes no se sabía que ahí estaba, no se le daba la importancia y ahora, pues, así como que de hecho, ahorita estoy hablando de microbiota, que son las especies que hay, pero microbioma es el material genético que tienen estas bacterias. Entonces, por eso yo les decía que hacia donde nos estamos moviendo es hacia los bacteriófagos, que son los virus que alteran estas bacterias y que pasan información de una a la otra. Entonces, no solo son estas bacterias, sino esos virus que están alterando para bien y para mal. No quiero hablar de manera moral, sino con beneficios y con algunos pues problemas que pueden causar a la salud. Y entonces la verdad es que pues esto va y va a dar para mucho. Pues chicos, un placer de verdad para mí verles igualmente. y poderles apoyar, ¿vale? Muchísimas Mucho gracias. éxito. Muchas Gracias. gracias. Chao. Doctora, hasta luego.